¿Cómo se supone que regresaría a Bangkok ahora? Después de que una grúa viniera a llevarse el coche de su futura esposa, Hisoshi murmuró frustrada. Pensó mucho en qué hacer. Llamar a su familia para pedir ayuda no era una opción. Seguía de mal humor y molesta con ellos. Te llevaré ahí, ofreció Kaukawi. ¿Me llevas ahí con ese vehículo? Sí. Uf, parece chatarra. Eres muy exigente, dijo la adolescente de pelo rapado en defensa de su jefa. Guarda silencio. Llamaré para pedir prestado el coche del médico. ¿Un médico? ¿Qué médico? ¿Quién es el médico? Se preguntó la mujer de la alta sociedad. La doctora es la esposa del hermano menor de Gia. Es muy amable y simpática, y mucho más guapa que tú. Primero iré a llamar al médico. Klaukawi dejó a los dos rivales juntos. El hermano mayor de Gia tiene una esposa que es miembro del parlamento. Los otros dos hermanos menores están casados con un gobernador provincial y una doctora. Gia es la más desafortunada porque su esposa será una senadora de edad avanzada. La mujer de alta sociedad apretó el puño, lista para golpearla, pero el dueño de la casa retrocedió primero. El médico está enviando a alguien con un coche. ¿Cuánto tardará? Estoy harta de esta. El adolescente de pelo rapado se rió alegremente. 10 minutos después, es mucho más cómodo sentarse en un Porsche 911. Sunhindra sonrió satisfecha y abrió la puerta para sentarse correctamente en el asiento. Oye, ¿no te vas a cambiar de ropa? ¿Esa camisa de fertilizante? Solo te dejo, no te sigo a ningún lado. Si digo algo, me acusarás de menospreciarte otra vez. Necesitas comprender el mundo y la gente de hoy. Muchas veces la gente juzga por las apariencias. Si no te respetas a ti misma, ¿cómo podrán respetarte los demás? Puedes ser tú misma cuando estás en tu zona de seguridad, pero a veces también necesitas saber qué es apropiado y qué no lo es. Suenas como alguien con pensamientos, pero ¿por qué? ¿Por qué qué? La mujer de alta sociedad se giró para mirar fijamente al conductor. Entonces, si alguien me menosprecia por cómo me he visto, probablemente serías una de las personas que añadiría el insulto a la injuria, ¿verdad? Te pisotearía hasta el suelo. Espera, el oyente rió a carcajadas. ¿Quién te trajo a casa y dónde está tu coche? Sunhindra ignoró la pregunta de su madre, levantó la barbilla y entró en la casa, pasando a todos. Aún curiosos, los tres la siguieron. Decididos a obtener una respuesta, pregunté quién te trajo a casa. Su madre se interpuso frente a ella y le obligó a detenerse. Solo una aventura casual, lo sabía. Nunca cumplirás tu promesa, firmaste los documentos tú misma y ahora lo estás empeorando todo, dijo el señor Sun-Jin. Sí, escucha a tu padre. Con quien sea que estés liando casualmente ahora mismo, ve a arreglarte. ¿Resolver qué? Cuando esa chica de campo fue la que me llevó a casa. ¿En serio? Recuerdo que conducía una camioneta Pick elevada, que era muy vieja. No conduce un Porsche 911. No le mientas a tu madre. Sí, hey, ya te lo dije, pero igual no me creerás. Así que piensa lo que quieras. Estoy harta de esta familia. Siempre me criticas. Estoy harta. Después de terminar sus comentarios sarcásticos, la mujer de alta sociedad subió furiosa al segundo piso. Los tres seguían sin saber quién era el verdadero dueño del lujoso coche que había traído a su hija a casa. Por eso, se sentaron juntos en la sala a conversar. Les alquilamos terrenos para construir un centro comercial y un estacionamiento. La renta anual no es baja. También he oído que alquilan otros terrenos a diferentes personas, principalmente terrenos en la ciudad. Song, ¿qué intentas decirnos a tu padre y a mí? Y sí, podría estar diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué no se bajó del coche para recibirnos? No creo que sea de las que gastan dinero en cosas raras. Fíjate cómo se viste. Pienso lo mismo que tu madre, o tal vez vi, si realmente tienes una aventura, si sus sospechas fueran ciertas, los documentos que se habían firmado seguramente causarían problemas más adelante. Además, acababan de asegurarse a la junta directiva que los asuntos pendientes ya estaban solucionados, pero si las cosas no salían como se había acordado en la reunión,
Su credibilidad seguramente se vería afectada. Varios días después, te extraño, por favor contáctame de vez en cuando. Era lo mismo de siempre. Seguía sin saber nada de su amante distante. Nadie sabía si estaba a salvo. Le extrañaba, pero más que eso, estaba preocupada por ella. Lo siento, señora, pero la tarjeta de crédito que nos proporcionó no puede ser procesada. ¿Cómo es eso posible? La mujer de alta sociedad empezó a perder los estribos. Realmente no pasará. Esta bolsa solo cuesta 450,000. ¿Cómo es posible que no haya pasado? Pero realmente no pasará, señora. Por costumbre, normalmente solo llevaba consigo las tarjetas que su padre le daba para usar. Aunque había cancelado una, quedaba otra. Pero cuando ocurrió el problema, no tenía una tarjeta personal de repuesto. Salir de la tienda de marca en ese momento le haría sentir avergonzada, como si el personal fuera a murmurar sobre ella. Soy la hija del dueño del centro comercial, pero las reglas del centro comercial han cambiado, señora. Están vigentes desde el año pasado.